Bienvenidos a Conectando Infancias, un podcast donde exploramos el desarrollo infantil en medio de la era digital. Hoy estaremos hablando del eduentretenimiento, cómo la tecnología puede ser una aliada en el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Sabemos que la tecnología está hoy en día en medio de todo, pero vamos a aprender cómo establecer límites en los niños y cómo puede ayudarnos esto en el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Para conocer más sobre este tema del entretenimiento, tenemos un invitado especial. Él es Andrés Rizo, un neuropsicólogo infantil. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Alisa, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por la oportunidad que nos das de tenerte aquí. Y antes de empezar más sobre el tema, vamos a empezar en la base. ¿Listo? ¿Qué es el entretenimiento y por qué tiene tanto peso y tanta importancia hoy en día? Ok, al hablar de eduentretenimiento podemos decir que es una herramienta que combina elementos lúdicos y narrativos, junto con eso que se quiere que el niño aprenda. ¿Por qué es tan relevante, importante? El niño, en sus primeras etapas del desarrollo, la primera infancia, tiene mayor actividad en el hemisferio derecho, ¿sí? El hemisferio derecho cerebral está más relacionado a funciones de emociones, visoespaciales, colores, movimiento. Entonces, si queremos que el niño aprenda algo, puede ser cualquier cosa, y le añadimos ese elemento de juego, ese elemento lúdico, ese elemento colorido, va a ser especialmente atractivo para ellos. Ok, perfecto. Y estos elementos lúdicos de colores pueden ser así, un ejemplo, fichas como pueden ser en pantallas, con juegos y demás. Por supuesto ¿Cierto? que sí. Claro. Bueno, al hablar de la tecnología infantil, digamos que surgen muchas dudas, preguntas, miedos, incluso a los padres de familia, porque pues un niño siempre conectado a una pantalla no es bien visto, por así decirlo. Algunos creen que puede afectar el desarrollo de los niños, incluso puede volverlos agresivos y demás. O sea, hay muchos, digamos que, muchos mitos, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles crees que son los mitos más comunes y qué hay de cierto en ellos? Bueno, uno de los más populares entre los acudientes es que los dispositivos móviles, sobre todo, y videojuegos, hacen que los niños sean agresivos, ¿cierto? Entonces se empieza a satanizar todos esos elementos digitales y esto no es nada nuevo. Si nos devolvemos al apogeo del televisor, recibía un apodo de la caja idiota, ¿sí? Se creía que la televisión idiotizaba a las personas, pero eso es lejos de la realidad. Lo que las personas observan y critican, de donde salen estos mitos, es más a los usos desmedidos de esas herramientas tecnológicas. Todas las herramientas tienen riesgos. Y cuando yo no les regulo, y sobre todo en niños tan pequeños que instintivamente se van más por sus impulsos, por lo que es placentero, va a tener muchos estragos. Entonces sale este mito, esta creencia que la tecnología, los videojuegos hacen niños violentos, pero esto no es cierto. Lo que hacen niños violentos es la falta de normas, la falta de estructura, la falta de espacios de regulación emocional y la sobreestimulación que proviene de los medios digitales. Es uno. Otro, que el entretenimiento digital o los medios digitales hacen que los niños se vuelvan más tontos, ¿cierto? Ese es otro mito bastante común, sobre todo en las instituciones educativas. Y esto es un poco contrario a lo que es la realidad porque los adultos utilizamos constantemente los medios digitales en todo momento. Así es, exacto. Y esto no está correlacionado con una disminución de la inteligencia de las personas. Porque en niños se puede pensar que los hace menos interesados por cuestiones académicas, por el elemento de placer. Si yo a un niño le doy un elemento increíblemente placentero como un videojuego, ¿cierto? Y es su única fuente de placer, de entretenimiento, va a opacar todo lo demás. Pero si yo a ese niño le doy elementos de entretenimiento y de placer regulado con una rutina de actividades y responsabilidades, voy a estimular esa actividad, ese cerebro, ¿cierto? Esa mente y voy a equilibrar todo este aspecto de entretenimiento y demás y no voy a ver una falla o una afectación a nivel académico. Ok, me parece curioso lo que mencionaste y es en medio de la educación, que muchas instituciones creen pues que el teléfono, los medios digitales, la tecnología, pues como tú mismo lo mencionaste, los vuelve idiotas, bobos o otros términos. ¿Tú crees que sería ideal hoy en día que las instituciones educativas implementaran lo que es la tecnología, los medios digitales, los juegos lúdicos y demás
eh, en las clases? Por supuesto, por dos razones bastante específicas. Si estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de herramientas, softwares que están destinados y tienen el objetivo de enseñar algo por medio de herramientas lúdicas, ¿cierto? Entonces, esto le va a facilitar enormemente el trabajo para empezar a los docentes. Hay dos beneficios del uso de la tecnología adecuado en niños. Número uno, estimulación cognitiva. Si yo le presento al niño en tiempos específicos y de forma adecuada, equilibrando actividad física, actividad socializadora y demás, junto con el eduentretenimiento, me va a facilitar la tarea de estimular procesos mentales como la atención, la memoria y el lenguaje. Luego, otro beneficio, si se utilizan bien estas herramientas, es una estimulación emocional. Imaginen que yo quiero abordar con mis estudiantes de grado primero o con niños de transición las emociones y utilizo un software que me permita extraer fragmentos de la película intensamente, ¿sí? Para que ellos puedan conectar esta emoción con este color, con este rostro, ¿sí? Va a ser muchísimo más sencillo, más lúdico que recurrir a un libro tradicional. Esto sin desestimar la importancia de presentarles a ellos la lectura formal por medio de cuentos y demás. Puedo combinar las dos herramientas. Entonces, si lo usamos de una forma integrada, pensada, las instituciones se van a ver beneficiadas muchísimo en lo que quieren enseñar. Ok, muchísimas gracias, Andrés. Tú mencionabas mucho sobre las señales que pueden indicar los niños cuando están expuestos mucho tiempo a las pantallas, Sí. ¿verdad? Y también mencionaste como algunas reglas, pero quisiera que pudieras mencionar específicamente cómo podrían los padres, porque muchas veces se presentan en las casas, en las mismas familias, donde los padres son los que le permiten el uso de tecnologías o de pantallas a los niños. Te voy a colocar un ejemplo. Tengo un hermano pequeño, ya tiene 6 años, pero él desde muy pequeño lo expusieron a las pantallas para que recibiera la comida, para que se quedara tranquilo. O sea, no lo dejaron, creo yo, que desarrollar como esa creatividad de poder distraerse con algo más. Eso a lo largo del tiempo creo que perjudicó su comportamiento, digamos que se volvió un poco repelente, ¿cierto? Imagino que esos son secuelas, por así decirlo. Pero, ¿qué consideras tú, qué consejos daría para como un paso a paso para los padres de familia para poder regular ese uso de las pantallas? Ok, muy bien. Bueno, saber qué necesita el niño, qué es indispensable en su desarrollo cognitivo, emocional y físico. Un niño necesita una buena alimentación, necesita excelentes patrones de sueño. Sí, no me refiero a buenos, excelentes. Una hora fija a la que se acuesta y una hora fija a la que se levanta, cumpliendo con un rango entre las 8 y las 10 horas. ¿Sí? Luego debe tener actividad física obligatoria. Actividad física no es lo mismo que actividad deportiva. Baloncesto, fútbol, voleibol, son actividades deportivas. Actividad física es corre, salta, gatea, brinca, todo lo que involucre su cuerpo. Debe tener espacios de socialización, ¿sí? Con pares, es decir, niños coetáneos y con adultos. Y ahora sí, podemos incorporar el entretenimiento digital o medios educativos digitales dentro de su rutina. Si yo hago esto, voy a tener un niño, voy a tener todos los beneficios que me ofrece el mundo digital junto con los demás elementos que necesita este menor de edad. Y yo como adulto cuidador voy a estar tranquilo de que lo que le estoy dando al niño va a beneficiarle y no se va a volver algo contraproducente para su desarrollo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Continuando pues con específicamente con el tema de lo digital y no lo digital. Hoy en día, te pregunto, hoy en día, ¿crees que de igual forma es importante implementar la tecnología? Porque digamos, conozco casos que muchas veces los padres dicen, no, yo no lo expongo a la tecnología, a los medios digitales, en este momento no, hasta que esté más grande. Perfecto. Pero en este momento donde la tecnología está por donde la voltees a mirar, ¿crees que sí sería importante que los padres los expongan al menos un poco a que aprendan por medio de la tecnología? La respuesta fundamentalmente sí. Si nos devolvemos al periodo de pandemia, estudiando la población académica de universitarios, jóvenes adultos y niños, fue un desastre.
utilizar los medios digitales para educar fue un completo desastre. Los jóvenes no faltaban a clases, se quedaban dormidos, los docentes se frustraban porque no sabían cómo manejar y cómo interactuar con ellos. Entonces la respuesta es sí, el mundo cada vez se va tecnologizando y a ritmos increíblemente rápidos. Si no les permitimos a los niños desarrollar esas habilidades, esa pericia, se van a quedar atrás y vamos a vivir consecuencias similares a las de pandemia. Ahora, sí es importante guiarnos en las regulaciones que hacen los profesionales de la salud. Las regulaciones van más o menos así. Hasta los 2 años se pensaba que no deberían los niños tener entretenimiento propio a nivel digital. Esto ha ido creciendo. Ya la recomendación no es a los 2, sino hasta los 5, porque se han observado una serie de alarmas a nivel del desarrollo cognitivo y de afectaciones conductuales muy marcadas en niños que hacen un sobreuso de estos medios. ¿A qué me refiero con sobreuso? El promedio de pantallas digitales para entretenimiento, solamente recreación, diversión, en niños hasta los 3 años es de unas 3 horas al día. Entre niños de 4 a los 8 años son de unas 4 horas al día. Y niños y adolescentes de los 12 años para arriba son más de 7 horas aproximadamente. Eso es demasiada estimulación. Y cuando yo le doy esto a un cerebrito que no tiene desarrollado aún la capacidad de razonar, de planificar y del autocontrol, que es codependiente de su corteza prefrontal, voy a generarle estragos inminentes en su desarrollo, ¿sí? Entonces, estas recomendaciones que hacen los profesionales de la salud mental pueden sonar un poco drásticas porque en promedio la mayoría de acudientes y padres de familia desconocen y permiten un sobreuso, ¿sí? Entonces, no es que haya cero, es decir, no es que con mi hijo de 2 años yo no pueda verme una serie animada, no podamos vernos una serie en Netflix, no podamos ver televisión, no podamos jugar un videojuego. No significa eso. Eso significa que dentro del entretenimiento que yo le doy a mi hijo libre, no le paso un celular para que él mismo se entretenga. No, yo utilizo el celular, utilizo un computador o una consola de videojuego, le digo a mi hijo, mira, vamos a jugar 15 minutos, vamos a jugar 20 minutos y después de esto vamos a hacer esta otra actividad. Límites de tiempo, te refiero. Vuelvo al caso de mi hermano. Cuando él entró a transición, él ya sabía los colores y los números del 1 al 10. ¿Y cómo lo aprendió? En la casa no lo cogimos en un cuaderno a enseñarle los colores, no. Él aprendió viendo videos. Entonces, eso sería para mí un apoyo. La tecnología ya sería un apoyo al aprendizaje del niño. Pero ahí es cuando vuelvo al ejemplo que te daba anteriormente, como que en qué momento yo digo como que no, ya, esto sí, esto no, ¿cuánto tiempo? ¿Tú cuál es el tiempo que recomiendas que un niño debería de estar frente a una pantalla? Ok. Contando entretenimiento digital y tiempo de formación, como por ejemplo aprender colores, números, un nuevo idioma, dependiendo de la edad, niños menores de 5 años no deberían pasar 2 horas, ¿sí? Siempre y cuando, obligatoriamente, vuelvo y lo menciono, ese niño haya tenido actividad física y tiempos y espacios de socialización. Sí, también es importante que los padres incorporen niños menores de 5 años días donde hay 0 pantallas, sí, 0, 0, 0. Eso es fundamental para que ese cerebro pueda adaptarse a otros elementos que lo estimulen, ¿sí? Con niños mayores de 5 años no debería pasar más de 3 horas en un mismo día, siempre y cuando haya, nuevamente, actividad física, espacios de socialización y aquí un componente fundamental que no aparecía antes de los 5 años y es cumplimiento de las responsabilidades, ¿sí? Si hay entretenimiento, así sea educativo, sin el cumplimiento previo de responsabilidades, lo que yo voy a condicionar es una conducta caprichosa, demandante e irresponsable, ¿sí? Y ahí en muchos escenarios los padres se equivocan y es donde, por ejemplo, llegan a consultorio, es que no obedece, es que no sigue responsabilidades, es que cuando yo le digo que haga tal actividad, lo primero que ve es una negativa o una rabieta, ¿sí? Ok, o sea, tener un equilibrio más, específicamente es eso, que haya un equilibrio con todas las áreas y con las pantallas, la tecnología, el entretenimiento que le quieran dar a los niños, ¿correcto? Listo. Andrés, muchísimas gracias por este espacio.
No sé si de pronto quieras añadir algo más, un consejo para los padres, para los docentes. Recordemos que este podcast no es solamente para padres de familia, sino es un apoyo para docentes, un apoyo para cualquier persona que quiera aprender más sobre lo de entretenimiento para los niños, incluso familiares externos del niño, tíos, tías, abuelos o primos que estén al cuidado de los niños y puedan ayudar a este proceso. Ok, muy bien. La invitación para docentes, padres de familia es que no tengan miedo de usar estas herramientas, em, porque en últimas van a ser necesarias para el desarrollo de ellos, en donde sí deben tener precaución en el equilibrio, ¿sí? Si a sus hijos y estudiantes dan una oferta amplia de entretenimiento digital, entretenimiento a través de juego libre, entretenimiento a través de juego simbólico, lectura, colorear, danzas, teatro, sí, todo esto que ejercita las habilidades sociales, el entretenimiento digital, que es increíblemente atractivo para ellos, no va a desplazar las otras áreas. Así ustedes van a estar tranquilos, pueden utilizarlos desde las mismas áreas de salud mental a nivel de estimulación y de rehabilitación cognitiva. Usamos medios digitales, ¿sí? Por ejemplo, en niños con trastorno de la atención y la hiperactividad se utilizan dispositivos y software para estimular procesos atencionales. Pero ¿por qué cuando lo usamos desde esta área no se vuelven negativos para el niño? Porque lo estamos usando con un objetivo, un propósito y en un tiempo específico y regulado, sin privar al niño de otros espacios indispensables. Esa sería la invitación de que sigan las regulaciones que dan los profesionales. La Sociedad Americana de Pediatría lo dice, antes de los 5 años no debe haber entretenimiento digital exclusivo, libre, ¿sí? Para el niño. Es decir, le paso el celular, le paso el computador y tú ve y juega solito, ¿sí? Si yo quiero jugar con el dispositivo es los dos juntos para luego hacer otra actividad. Después de los 5 años, puedo permitir una autonomía, siempre y cuando haya un cumplimiento previo de responsabilidades académicas y por el hogar. Vale, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias a los que nos escucharon y nos están viendo. Los invitamos a que puedan seguir escuchando más episodios donde vamos a entrar más en el tema del desarrollo, la educación y el aprendizaje de todos los niños. Hoy en día la era digital está en medio de todo. A donde miremos está la tecnología. ¿Esto puede ser provechoso para el aprendizaje de los niños? Vamos a conocer más con la docente Laura. Hola Laura, ¿cómo vas? Contanos un poquito más de ti. Hola Ali, bien, gracias a Dios. Bueno, yo soy licenciada en educación infantil. He trabajado con niños desde los 2 hasta los 6 años más o menos. Y ya, esa es como mi experiencia. Muchas gracias Laura. Bueno, para hablar más del entretenimiento y todo lo que conlleva este tema, vamos a hablar desde la base. Es decir, ¿qué es el entretenimiento y por qué tiene tanta importancia y tanto peso hoy en día en esta actualidad? Bueno, el eduentretenimiento es una metodología que propone unir el aprendizaje y el entretenimiento para educar, para enseñar, y su principio o su inicio se remonta más o menos a los años 1950, en donde se dio el boom de la radio, que fue como, digamos, el primer medio de comunicación que tuvimos. Y su base es que los seres humanos aprendemos a través de las historias que nos cuentan. Desde la antigüedad, los saberes y los conocimientos se transmitían de generación en generación a través de historias. Entonces, el eduentretenimiento aprovecha esa capacidad de los seres humanos de aprender a través de historias y lo une al entretenimiento. ¿Por qué? Porque el entretenimiento genera motivación, porque el entretenimiento es divertido, entonces el aprendizaje debe ser así, debe ser entretenido, debe ser divertido, debe ser llamativo, debe motivar a los niños y pues a todos, porque a todos nos gusta aprender de manera chévere y divertida. Entonces, a medida que pasa el tiempo, pues los medios de comunicación crecen y lo que se busca es contar historias que entretengan, pero también eduquen a la población infantil en este caso. Y es muy importante porque estamos en medio de la era digital y en este tiempo los niños están rodeados de tecnología y de medios digitales. Y pues por eso es muy importante. Tú mencionas algo importante, Laura,
y es que en este momento los niños están rodeados de esa tecnología, quieran o no lo quieran, por los padres de familia, por sus influencias, incluso en las instituciones educativas. Te pregunto, ¿tú crees que las instituciones educativas deberían implementar la tecnología en el aprendizaje de los niños? Aclaro que hay muchas instituciones que no lo hacen. Siempre es a lo antiguo o bueno, a lo normal, que es el cuaderno y el lapicero. Lo tradicional. Exacto. Bueno, pues aquí es un tema muy polémico, porque confundimos los conceptos. Entonces, ¿qué se propone o qué propone, por ejemplo, la neurociencia o la neuropsicología, que estudia, digamos, el desarrollo del cerebro de los niños? Y ellos proponen que a los niños no se les debe presentar pantallas hasta los 2 años, cero pantallas hasta los 2 años. Y hay una base científica para eso, porque el cerebro del niño no está preparado para recibir tantos estímulos y la consecuencia pues de presentarles pantallas tan pequeños es un cerebro sobreestimulado que va perdiendo a medida del tiempo la capacidad de concentración. Entonces yo pues me basaría en eso para decir que hasta los 2 años los niños no tienen necesidad de pantallas. Pero ahí es donde está la confusión, porque la tecnología no es solo pantallas, no son solo medios audiovisuales, sino también hacemos uso de los audiolibros, hacemos uso de los podcasts y de la radio, pues que ahora ya se ve menos o se ve más a través del internet. Entonces, esos recursos son aprovechables. De hecho, las imágenes, por ejemplo, lo que uno hace como docente es presentar imágenes a través de medios digitales, a través de televisores, a través de video beam, y eso es importante y es bueno. Ya después de los 5 años, pues los niños ya pueden acceder a contenido audiovisual, me refiero a programas de televisión, a videos, que sean a juegos, claro, pero siempre con la supervisión de un adulto y además con tiempos limitados, sí. ¿Por qué? Porque este tipo de contenidos o el uso de la tecnología en los niños y en todas las personas tiende a generar adicción. Y ya que mencionas eso, Laura, la adicción, ¿cuáles crees tú que son como las alarmas que un padre de familia, un educador, un docente ve o debe tener en cuenta cuando un niño ya se está exponiendo demasiado a las pantallas? Bueno, principalmente la edad. O sea, si como padre de familia o como educador yo veo que el niño accede a pantallas antes de los 2 años, ya es seguro que va a generar una adicción. Primero. Segundo, si el niño tiene el contenido en sus manos y tiene la capacidad de manipularlo. ¿Por qué? Porque pasa mucho que, y yo he visto niños de 2, de 3 años, o sea, el niño, yo creo que por ahí hasta la adolescencia, diría yo, no debería tener la capacidad de manipular el contenido que ve. Por sí solo. Claro, por sí solo no. O sea, administrarlo. Exacto, si yo como adulto después de los 2 o 5 años, pues que 5 años es como lo ideal, le doy el contenido que yo elijo y se lo doy por el tiempo que yo determino, pues el niño va a estar más controlado en el uso de ese contenido. Pero si yo a los 2 años le paso un celular con YouTube al niño, él lo que va a hacer es scrollear y scrollear y scrollear, y es lo que yo he visto, niños de 3 años que con el celular en la mano no ven ni 2 segundos de un video. Y ya están. Y lo cambian, y lo cambian, y lo cambian. Y algo que les interesa, lo cambian. Entonces, eso lo que hace es traer demasiados estímulos al cerebro y el niño cada vez va perdiendo su capacidad de atención y de concentración, va generando adicción. ¿Cuáles son las alarmas? Le quitas el contenido y hay un desborde emocional. Llora, grita, sí, rebeldía, o no puede, no, es que el niño no se puede sentar a comer sin el televisor prendido. Eso ya son alarmas de que el niño está dependiente a un aparato tecnológico para hacer sus actividades que son cotidianas. Cuando el niño tiene más fijación o más interés en
en una pantalla, en una tablet, en un programa de televisión, que ir a interactuar con sus papás, con sus hermanitos, con sus tíos, con sus amigos. Cuando el niño tú le dices, vamos a ir al parque, pero está viendo un programa de televisión y dice, no, yo quiero quedarme viendo mi programa. Ahí son signos de alarma de que el niño está creando una dependencia a los medios digitales y está reemplazando cosas que son muy importantes para su desarrollo en esa edad, que es la interacción humana. O sea, los niños deben interactuar con otros seres humanos para que aprendan a comportarse y a desenvolverse Sí, en la claro. vida O sea, diaria. no dejar de un lado eso tan importante. Claro, eso no se puede reemplazar. Vale, Laura, vamos a hablar entonces, vamos a hablar un poquito más entonces del lado positivo de los medios digitales, ¿listo? Te pongo un ejemplo. Hay niños que cuando entran al colegio, a las instituciones educativas, te pongo un ejemplo, mi hermano. Él cuando entró al colegio, él ya sabía los números del 1 al 10 y los colores. Nadie le enseñó en la casa, él lo aprendió por medio de videos. Que digamos que hubo como un control ahí porque hubo un tiempo donde ya se está exponiendo demasiado, entonces tocó controlarlo un poco. Sin embargo, creo que fue algo muy positivo porque él ya tenía conocimiento de eso básico, como los colores, los números, las vocales, y realmente eso fue, creo yo, que positivo. Entonces, viéndolo como desde ese lado, ya llevando un control por parte de los padres de familia, de los docentes o educadores, ¿cuál crees tú que son los elementos importantes más llamativos de contenido así audiovisual para los niños? Que deben tener, que sean clave. Bueno, yo diría que depende del tipo de contenido, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de un contenido audiovisual que el niño ve y escucha. Para ese tipo de contenido es importante el manejo de los colores. Yo, pues como conocedora de los niños y un poco de su desarrollo, recomendaría que los colores sean naturales, no sobreexpuestos o saturados, porque los colores que no son naturales lo que hacen es sobreestimular. A los niños les llama la atención los colores. O sea, si tú le pones un color sobreexpuesto saturado, pues él va a quedar así Claro. impresionado y impactado por ese color. Pero pues recomendaría que sean colores más naturales, que si es un verde, que sea un verde natural, que si es un rojo, pues sea un rojo. Porque igual ellos están en esa edad donde están aprendiendo y si ven en la pantalla un color verde fosforescente y va a ir el árbol, Sí, no es el mismo exacto. verde. ¿Y qué es más llamativo? Pues el verde fluorescente que el verde natural del árbol. Entonces ahí es donde vamos a ir como enfocando la atención más en algo artificial que en algo natural. Pero sí, el uso de colores es muy importante, el uso de las tomas, o bueno, ustedes saben un poco más de eso, pero el cambio de escenarios, el cambio de personajes, que no sean Tan brusco. que no sean tan bruscos y que la duración de esas escenas sean un poco más largas, de acuerdo pues a la capacidad de concentración del niño, de los niños, de la edad de los niños a las que quieres presentarles el programa. Entonces ya sabemos que los niños de 2 años no tienen el mismo tiempo de concentración o de atención que un niño de 6 o 7 años. Es diferente su tiempo de concentración. Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas. No sobreestimularlos, pero sí brindarles cambios que sean llamativos, que no sean planos, sino que sean pues dinámicos, por decirlo así. Lo otro es la interacción. Hay mucho contenido audiovisual que es una persona hablándole a los niños. Ese contenido es el ideal, porque en los primeros años de vida ellos aprenden habilidades sociales, es lo que más aprenden. Entonces el hecho de que sea una persona la que esté interactuando con ellos, pues hace que el contenido sea mucho más rico, mucho más provechoso para su edad de desarrollo. Y digo yo más realista, ¿no? Porque a fin de cuentas es una autoridad que le está explicando, enseñando, y a eso ellos están expuestos, a los padres, docentes, educadores y demás. Claro. Entonces es la capacidad de interacción. Leía un artículo que decía que en esas edades
es muy importante el intercambio de conocimientos, pues, el intercambio de experiencias y que se involucre mucho los sentidos. Ahí es desde, o sea, es como la capacidad del que está creando el contenido de hacerle sentir al espectador lo que él quiere que sientan. En ese caso, podría colocar de ejemplo los cuentos interactivos, Sí. donde si digamos el niño le da clic a que el animalito, por ejemplo, tome una decisión o vaya por cierto camino, él está tomando la decisión de que vaya. Exacto, hay una interacción. O sea, no es solamente un contenido que el niño está viendo y ya, sino que el niño tiene, digamos, cierto poder, cierto dominio sobre lo que está haciendo, Sobre la historia. cierta capacidad de decisión, por decirlo así, e interacción. Y lo otro, pues, si es un medio solo de audio, ya sea un podcast o un radiocuento o un audiolibro o algo así, pues que sea llamativo y rico en sonidos, que lo mismo, que sean sonidos naturales, que si rugió un león, pues que sea el sonido de un león, que si canta un gallo, pues sea el sonido de un gallo, que haya una interacción también, que le pregunten cosas al niño, como ¿de qué color? Exacto, ¿de qué color son tus zapatos? Entonces, wow, ese color es muy lindo. Bueno, que haya como una interacción en ese audio. Esto que mencionas es muy importante y son elementos claves para las personas que crean contenidos para niños. Y más porque a veces hay personas que crean contenidos y realmente lo crean por crearlo. Entonces es importante estudiarlo y más cuando son niños, porque los niños aprenden, son como esponjitas que aprenden todo lo que ven, lo que escuchan, todo. Entonces, muchas gracias por esos elementos importantes que mencionas, Laura. Quiero preguntarte, de acuerdo a tu experiencia con los niños y demás, ¿crees que la tecnología puede reemplazar la enseñanza tradicional? O bueno, más, ¿cómo pueden complementarse entre ellas y por qué? Bueno, depende de lo que sea enseñanza tradicional. Más que todo, yo creo que es como la típica enseñanza que de las instituciones educativas, ¿no? Como Pues la enseñanza tradicional ya debe, o sea, desaparecer, diría yo, sí. Claro, porque tenemos niños que cada vez se exponen a más estímulos todo el tiempo. Ahora nuestro mundo está conectado. La globalización hizo que todos nos conectáramos con todo y ahora yo puedo ver lo que pasa en Japón y Japón está a miles de kilómetros de distancia de mí. Y los niños no se salvan de esto. Entonces, los niños que yo tengo hoy ya no son los mismos que los que tenían los profesores de hace 10 años, ni siquiera los que tenía yo el año pasado. No son los mismos, cada vez van cambiando. Entonces, es el deber como docentes o educadores conocer mi población y asimismo irles brindando lo que ellos necesitan. El uso de las tecnologías digitales no puede reemplazar la enseñanza personalizada. O sea, jamás. Lo vimos en la era de la pandemia, por ejemplo, en el 2020. ¿Por qué? Porque en ese momento tuvimos que, pues obligatoriamente tuvimos que reemplazar una enseñanza personal por una enseñanza digital, por decirlo así. Aunque estábamos ahí, pues ellos no tenían ese contacto con nosotros. Y eso tuvo muchas complicaciones. Sí, demasiado. Y más porque, pues, a veces hubo personas que ni siquiera sabían cómo utilizar esa tecnología. Eso iba a decir. Principalmente porque nosotros, como educadores, no teníamos el conocimiento de tantas herramientas digitales. Y segundo, porque para los niños fue difícil adaptarse a ese tipo de enseñanza. Entonces nos tocó reinventarnos. Y de un momento a otro. Exacto, y así instantáneo. Tocó mirar cómo ya captar la atención de esos niños, cómo no permitir que ellos se aburrieran en medio de una clase, cómo permitir que ellos tuvieran su proceso de aprendizaje a través de ese medio digital que era nuevo para nosotros en ese momento.
Entonces, no puede reemplazarla, pero sí la puede complementar. Y de hecho, pues debería complementarla. Eh, Como te digo, yo recomendaría que sea después de los 2 años, porque hasta los 2 años, pues digamos que ellos no tienen la necesidad y que el estar expuestos a ese tipo de medios puede generarles más cosas negativas que positivas. Ya después de esa edad, de hecho, si se puede hasta los 5 años, vuelvo a decirlo, Mejor. sí, hasta los 5 años, yo pensaría, pues es algo personal, los científicos dicen que hasta los 2, pero pues algo personal diría que De hasta los acuerdo a tu 5. experiencia con los Ajá, de niños. acuerdo a mi experiencia, exacto. Y que sea un material, pues, que se filtre y que tenga una intención educativa, no solamente entretenimiento, por eso se llama edu-entretenimiento, porque prima la educación, prima el hecho de que el niño puede estar aprendiendo a través de ese contenido. Entonces Creo sí que se... hay una confusión bastante en ese tema con los padres, ¿no? Porque los Ujú, padres a veces solo le colocan videos para que se distraiga. exacto. Entonces es importante también que los padres puedan tener en cuenta esto y es mirar, examinar, revisar qué contenido están viendo sus hijos y si realmente es provechoso o no. Sí, de hecho, ahora hay muchas herramientas, por ejemplo, YouTube sacó una línea que es YouTube Kids. Entonces, tú te metes a YouTube Kids, le creas un perfil al niño y el padre de familia puede filtrar el contenido que el niño ve. Le puede colocar el rango de edad, digamos, de 3 a 5 años. Entonces te aparecen los canales, tú los eliges y el niño únicamente puede ver ese contenido, ¿sí? Igual esta herramienta, eh, pues digamos que sí está diseñada para que el niño la manipule, ¿no? Que es algo que no recomiendo. Pero también puede ser útil y provechoso cuando pues le dejamos en una pantalla grande y tenemos la seguridad de que si se pasa a otro video, pues el niño no va a ver nada Nada incorrecto, nada. Exacto, de otros canales. porque todo lo que está viendo ahí, pues es del contenido que tú elegiste para que el niño viera. Incluso he escuchado noticias y casos que incluso a veces el contenido que está diseñado para niños no es tanto para los niños. Entonces yo creo, y tú me confirmas, y es que así sea contenido para niños, que los Hay que padres mirarlo. y los educadores estén ahí, Sí, pendientes de exacto. si realmente están manejando, porque puede que visualmente sí se vea para niños, Ujú. pero las palabras que están mencionando, lo que están haciendo, o sea, siempre que el padre de familia, el educador esté ahí, presente. Incluso hay un contenido que es muy famoso y que a los niños les gusta mucho, que se llama Cocomelon. Es un canal de YouTube que presenta muchos, más que todo son como canciones, el de las ruedas del autobús girando, canciones así normales. Pero en ese tiempo han salido muchas noticias diciendo que Cocomelon es, o sea, su contenido como tal es para niños, ¿sí? O sea, no tiene palabras incorrectas o malas, bueno, pero ¿qué hace? Sus colores, sus cambios de planos, sus personajes, los cambios tan bruscos de personajes, lo que están haciendo es creando adicción en los niños. Ellos crean el contenido intencionalmente, o sea, ellos se dieron cuenta de esto y crean el contenido intencionalmente para generar adicción a los niños, para sobreestimularlos. De hecho, se volvió viral que ellos hacen una prueba y en una habitación blanca, o sea, paredes, techo, todo blanco, colocan dos pantallas, una más pequeña y una más grande. En la más grande empiezan a mostrarles escenas de animales, naturaleza, personas hablando, escenas así de la vida cotidiana. Y en la pantalla pequeña le muestran un video de Cocomelon. Entonces meten a un niño ahí, el objeto de estudio, pues el niño. Entonces hay personas ahí tomando apuntes. ¿En qué momento el niño deja de mirar el video de Cocomelon para mirar la imagen de la vida diaria y anotan? Ah, aquí hay que meterle más colores, aquí hay que meterle otro cambio de plano y así. Entonces, ese tipo de contenido que, digamos, si un adulto lo ve, dice, no, pues eso es completamente infantil.
pero no, porque no tienen el conocimiento del desarrollo neurológico de los niños y no se dan cuenta de que la intención es generar adicción, es sobreestimular. Entonces ahora, y no sé si viste, se volvió viral videos de el papá grababa pues el televisor y sonaba el sonidito del inicio del programa, como, no sé cómo se llama eso, un sonidito que Sí, ponían. el que caracteriza siempre el Eso, programa que de los niños. caracterizaba siempre el programa y el niño podía estar haciendo lo que fuera y salía corriendo a ver el video. ¿Por qué? Porque ya había una dependencia. Imagínate, Entonces no, es muy importante que el padre de familia docente pues se eduque en esos sobre temas. el neurodesarrollo, que se eduque sobre cuáles son las necesidades de los niños, Claro. sobre ese tipo de programas que puede generar en ellos y así. Muchas gracias, Laura, por eso tan importante que menciona. La verdad, no, son cosas que uno no investiga, que uno desconoce, y el propósito de este podcast también es para brindarle esas herramientas, ese conocimiento a los padres de familia, educadores que de pronto no tienen el tiempo para ir a leerse un artículo, ir a ver y a ver y a leer. Este lugar es para ustedes. Laura, te quiero preguntar, ¿tienes algún ejemplo específico, concreto, una estrategia de entretenimiento que tú manejes con tus niños o que tú conozcas, que sea provechoso, que sea, digamos, que pueda complementarse de la manera correcta y que funcione realmente con los niños? Sí, pues por lo menos tengo una experiencia que fue de hecho en pandemia, que nosotros participábamos de unos programas para niños en una iglesia donde somos voluntarios. Entonces ahí lo que empezamos a hacer fue hacer un programa para enseñarles a ellos historias bíblicas. Y bueno, nosotros nos disfrazábamos y nos grabábamos y transmitíamos por Zoom. Entonces era muy chévere ver a los niños conectados por eso, porque era la interacción, porque nos vestíamos de manera llamativa, porque creábamos unos personajes y, y todo esto pues hacía que los niños se entretuvieran un media horita, 40 minutos y al mismo tiempo pues que estuvieran aprendiendo valores, principios y bueno, eso me pareció muy chévere, muy Se escucha llamativo. súper Sí. chévere, y más porque mencionas que eran ustedes, o sea, eran Exacto, sí. personas reales que Ajá. le llamaban la atención a los niños. Y yo creo que eso es muy importante porque muchas veces creemos que solo el contenido digital, entonces son muñequitos, colores así como llamativos, ficción. Sí, Pero creo que es importante que ellos también puedan ver personas reales porque a fin de cuentas eso es lo que ven ellos. sí, Las exacto, sí. personas, las actitudes de las personas, y más que ellos se van a encontrar afuera, en la calle, en el colegio, en el mundo, con algo muy diferente que viven en sus casas. Exacto, Entonces, sí. que puedan ver eso todo el tiempo. Lau, ¿cuáles son los errores más comunes al intentar aplicar el entretenimiento en los niños, ya sea por padres, educadores o diferentes roles de las personas que manejan en los niños? Bueno, pues lo que hablábamos ahora, principalmente es separar la educación y el entretenimiento. O sea, el hecho de yo pasarle al niño una tablet, un celular para que solamente se entretenga y me deje hacer otro tipo de cosas a mí en paz, pues eso ya es un error, porque el niño necesita también aprender otro tipo de habilidades, más que solamente estar entretenido en una tablet o en un celular o en un televisor. Entonces, yo diría que el error más grande es separar y no mirar qué tipo de contenido están viendo, no evaluar el contenido. Por ejemplo, dentro del aula, de los salones de clase, el hecho he visto pues muchos docentes que dicen, uy, no, necesito ponerme a calificar eso, entonces les pongo videitos de canciones y yo me puedo concentrar en calificar o algo así. Entonces eso pues no es correcto porque estás solamente entreteniendo al niño y aunque el entretenimiento no es malo, ese tipo de entretenimiento pues no es necesario para ellos. Entonces, ese puede ser el principal error. Yo creo que la recomendación principal es supervisión. Exacto, supervisión y también
intencionalidad. ¿Cuál es mi intención con mostrarle al niño eso? ¿Cuál es mi intención con brindarle este juego interactivo o sí, cuál es la intención? Muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo, por tu experiencia, por tus valiosos comentarios que realmente esperamos sean de apoyo para ustedes, los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Para finalizar, no sé si quieras terminar con algún consejo, alguna despedida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es muy importante que los padres de familia se eduquen en esto. Hablo principalmente de los padres de familia porque digamos que ellos son los que están con los niños la mayor parte del tiempo y ellos son los que le brindan al niño o no le brindan el contenido. Y muchas veces caen en el error o caemos en el error las personas que estamos supervisando niños con prestarles una tablet, un celular para que ellos se entretengan y para que no molesten, aunque suena muy feo, pero desaprovechamos muchos momentos que van a ser más valiosos para ellos, que por ejemplo, no, es que necesito cocinar y necesito que el niño me deje cocinar. Pues invita al niño a cocinar contigo. O sea, ese momento, esa habilidad que tú le vas a enseñar al niño en ese momento va a ser mucho más valiosa que prestarle una tablet que lo único que va a hacer es generarle adicción y dependencia. Ese momento, yo sé que es difícil y es complejo y va a generar más trabajo, pero el niño te lo va a agradecer y tú vas a ver las mejorías en el niño, en su comportamiento. Entonces nunca es tarde para cambiar la manera en que estamos brindándole esos medios digitales y nunca es tarde para corregir, digamos, si tú ya ves que tu niño tiene una adicción o si ya ves que hay una dependencia, pues nunca es tarde para remediar eso. Muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon en este episodio. Recuerden que el equilibrio y el contenido correcto marcan la diferencia. Y esperamos que estas ideas les puedan ayudar a ver la tecnología como un aliado en medio del desarrollo infantil. Nos vemos en un próximo episodio de Conectando Infancias.